Bien, hoy vamos a meternos en un fregado de lo más interesante. Tenemos delante un estudio académico de María del Camino Garrido Rodríguez que se llama Cortesía y actos de habla en la enseñanza de EL. Pero, a ver, la misión de este análisis no es ponernos súper teóricos. Es más bien resolver un misterio que seguro que a mucha gente le suena. ¿Cómo es posible que, intentando ser increíblemente educado en español, uno pueda terminar pareciendo frío o distante o incluso un poco raro? Vamos a buscar las pistas. Es que esa es la clave de todo. El estudio parte de una idea potentísima. Aprender un idioma no es solo, pues, saberse la gramática y el vocabulario de memoria. Eso es como tener las piezas de un motor, pero no tener ni idea de cómo montarlas para que funcione. No. La verdadera comunicación es saber usar el idioma, en situaciones reales. Y la cortesía es el aceite que hace que todo fluya. O sea, que puedes construir una frase gramaticalmente perfecta, de 10, pero que en una conversación real sea un desastre social. Un desastre absoluto. Y aquí es donde se pone bueno, porque no entender estas reglas no escritas puede hacer que un estudiante piense, por ejemplo, que los españoles son unos maleducados. O peor. O peor, que los demás piensen que él es un borde, cuando solo intentaba ser amable. Exacto. Se crean prejuicios en las dos direcciones. Por eso, el objetivo es desarmar esas reglas invisibles de la cortesía en la cultura española. Vale, pues empecemos por el principio. El estudio dice que la cortesía tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, es una norma social, las reglas del juego de cada cultura. Eso es. Es el qué se espera de mí en una sociedad. Lo que te enseñaban de pequeño, vamos, dar las gracias, pedir las cosas por favor, son las reglas de etiqueta básicas para convivir. Pero luego está la otra cara, que es mucho más sutil. La estrategia conversacional. Justo, es el cómo lo hago para conseguir lo que quiero sin que la otra persona se moleste. Es el conjunto de herramientas que nos da el lenguaje para gestionar los conflictos. Porque siempre hay conflictos entre lo que yo quiero y lo que quiere el otro. Y aquí las diferencias entre culturas son un abismo. De hecho, una de las fuentes que se citan, Sepons, dice algo brutal. Dice que no enseñar esto es un error pedagógico tan grave como no enseñar la diferencia entre el indefinido y el imperfecto. Uf, es una comparación muy potente. Ya, Básicamente nos está diciendo que ignorar esto no es un detallito, es dejar la enseñanza a medias. No es un extra, es el sistema operativo de la comunicación. totalmente. Porque comunicar no es solo transferir datos, es gestionar relaciones. Imagina que quieres que un amigo te ayude con una mudanza. No le dices, Dato, necesito tu fuerza el sábado. ¿No? Usas estrategias para pedírselo, para que no suene a orden, para que te diga que sí. Pues eso es la cortesía en acción. Entendido. Y para analizar esas estrategias, el estudio nos presenta una teoría que parece un clásico, ¿no? La de Brown y Levinson. Hablan de algo que llaman la imagen social, o, en su término original, face. Sí, y es una idea muy intuitiva, la verdad. Dicen que, en el fondo, todos tenemos dos deseos básicos en cualquier interacción. Por un lado, está lo que llaman la imagen negativa. Que suena fatal, pero no tiene nada que ver con ser negativo. Para nada. La imagen negativa es sencillamente nuestro deseo de autonomía. Es esa parte de nosotros que odia que le digan lo que tiene que hacer, ¿sabes? Es el déjame en paz y no te metas en mis cosas, el no me impongas nada, Y por el otro lado, la imagen positiva. que es justo lo contrario. Nuestro deseo de ser aceptados, de que nos valoren, la necesidad de pertenecer al grupo, de que nos den like en la vida real. O sea, queremos que nos dejen en paz y a la vez queremos que nos quieran. Una contradicción maravillosa. Define al ser humano, ¿sí? Vale, pero aquí es donde el estudio da un giro. Dice que esta idea de que todos queremos lo mismo en todas partes, pues que es demasiado simple. Y mete un concepto que parece la clave de todo. La diferencia entre culturas de cortesía positiva y culturas de cortesía negativa. Exacto, y esto es un cambio de paradigma. Se pasa de buscar una fórmula universal a entender que cada cultura pues ajusta el volumen de esos dos deseos de forma diferente. El autor, citando a otro lingüista, Habercate, sitúa a la cultura española y a las mediterráneas en general como culturas de cortesía positiva.
¿Y qué significa eso? ¿Que son más simpáticos? No exactamente, no. Significa que el foco principal de la interacción es reforzar la imagen positiva. La prioridad es conectar, mostrar solidaridad, enfatizar que somos del mismo equipo, que hay buen rollo. En cambio, las culturas de cortesía negativa, como las anglosajonas o las del norte de Europa, priorizan proteger la imagen negativa. Su lema es no molestar, no invadir el espacio del otro, no imponerse. O sea que en un sitio el objetivo es vamos a ser amigos y en el otro es no quiero ser una molestia. Claro, es que eso lo cambia todo, porque las estrategias para conseguir una cosa y la otra tienen que ser opuestas. Totalmente. Y ahí, justo ahí, es donde empiezan todos los malentendidos. De hecho, el documento se pone súper práctico. Detalla 6 ideas culturales que un extranjero debería tener grabadas a fuego para entender la cortesía en España. Habla de que se valora la originalidad, que se espera que los demás te digan las cosas buenas a la cara y de la importancia del orgullo, del honor, con ser un individuo valorado. Soy único, mis logros merecen reconocimiento. Protegen la idea de autonomía, pero la sexta idea es la que, según el texto, lo define todo en la cultura española. La importancia de la confianza interpersonal y la solidaridad. Y esto ya no va de ser un individuo, va de ser parte del grupo. Es la imagen de afiliación. Y aquí viene la parte que de verdad me voló la cabeza cuando lo leí. La consecuencia práctica de esto. Dice que por esa prioridad de la afiliación, en España, en contextos de confianza, es súper frecuente usar el imperativo. Pásame ese libro, tómate un café, no digas tonterías. Un momento, ¿me estás diciendo que dar una orden directa se considera cortés? Eso va en contra de todo lo que me han enseñado. Suena totalmente contraintuitivo, ¿verdad? Pero la lógica es aplastante si la miras desde la óptica de la cortesía positiva. En una cultura donde la prioridad es no molestar, el imperativo es el demonio, es la máxima imposición. Pero en una cultura donde la prioridad es demostrar que somos cercanos, ¿qué pasa si usas una fórmula súper elaborada con un amigo? Pues supongo que sonaría raro, como artificial. Peor, sonaría que estás levantando un muro. Como dice el texto, la falta de confianza se manifiesta como distancia. Si a tu amigo de toda la vida le dices, ¿serías tan amable si no es mucha molestia de considerar la posibilidad de pasarme la sal? Tu amigo va a pensar que te pasa algo o que te estás burlando. Claro, estás tratando a tu amigo como a un desconocido. Estás creando distancia. Por lo tanto, el imperativo directo, en el contexto adecuado de confianza, no es una amenaza, es una estrategia de afiliación. Es una forma de decir, oye, entre tú y yo hay tanta confianza que no necesito andarme con rodeos. Somos del mismo equipo. Justo, eliminar las fórmulas de cortesía es, paradójicamente, una muestra de cortesía. O sea que el extranjero que llega a España y se esfuerza muchísimo por ser extraformal con sus nuevos amigos para no ofender, en realidad está mandando la señal contraria. Está diciendo, no confío en vosotros, así que pongo esta barrera lingüística entre nosotros. Es un cambio de perspectiva brutal. Ese era ejemplo perfecto del misterio que planteabas al principio. La intención es buena, la gramática puede ser perfecta, pero el resultado social es un fracaso. Recuerdo a un amigo inglés que su frase para todo era «¿te importaría? ¿Te importaría pasarme el pan?» Y mi familia, con toda la buena intención, le respondía «No, hombre, no me importa». Se generaba un diálogo absurdo hasta que entendimos que era su forma de pedir las cosas. Tuvimos que decirle «tú solo di, pasa el pan». Vale, pillo la idea cultural de fondo, pero ¿cómo se traduce eso en el toma y daca de una charla normal? Porque ahí es donde uno la lía de verdad, en el momento. El estudio habla de algo llamado paradiacente. Suena a clase de matemáticas. ¿Qué es eso en cristiano? Es mucho más sencillo de lo que parece. Un par adyacente es simplemente una pareja de turnos de habla donde el primero crea una expectativa clarísima para el segundo. Si yo digo hola, espero un hola. Si hago una pregunta, espero una respuesta. Y el ejemplo que usa el texto es perfecto. Una invitación. Espera una aceptación o un rechazo. Y aquí es donde se vuelve a liar, supongo, porque la forma de aceptar o rechazar también cambia. Totalmente. Se habla de respuestas prioritarias y no prioritarias. La prioritaria es la que se prefiere socialmente, la que no genera conflicto. La no prioritaria es la que crea una situación un poco más incómoda. En el caso de una invitación, ¿cuál crees que es la prioritaria? La aceptación, claro. Aceptar es fácil. Exacto. Y por eso, lingüísticamente es muy simple. ¿Te apetecerá tomar un café? La respuesta prioritaria es directa. ¿Vale? Claro. Venga. Corta y al pie. No necesita adornos.
En cambio, la no prioritaria, el rechazo, es un poema. El ejemplo del texto es algo como: «Uf, lo siento, me encantaría, pero es que tengo muchísimo que estudiar, que mañana tengo examen». Lleva de todo. Disculpa, lamento, justificación. Correcto. ¿Y por qué hacemos todo ese despliegue verbal? Porque rechazar una invitación es lo que Brown y Levinson llamaban un acto amenazador de la imagen. Amenaza la imagen positiva de la otra persona, su deseo de ser aceptado. Es un acto conflictivo. Así que nuestro instinto social nos lleva a desplegar un arsenal de estrategias para suavizar el golpe, para atenuar esa amenaza. Esto me lleva a una pregunta. Entonces, ¿se puede decir que un acto como rechazar una invitación es descortés en sí mismo? ¿O que decir por favor es siempre cortés? Es una pregunta clave. Y la respuesta del estudio, citando al lingüista Antonio Briz, es un no rotundo. No existen actos corteses o descorteses en el vacío. Solo pueden evaluarse en su contexto. Esto nos obliga a distinguir entre la cortesía codificada y la cortesía interpretada. A ver, explícame eso. La cortesía codificada es la de manual, la que nos enseñan. Las fórmulas que, en principio, asociamos con la buena educación. Por favor, gracias, disculpe. Son las señales de tráfico de la cortesía. Pero luego está la cortesía interpretada, que es lo que de verdad importa. Y es la evaluación que hacemos de un acto en una situación real con todas sus variables. ¿Quién habla? ¿A quién? ¿Con qué tono? ¿De qué tema? Dame un ejemplo. Decir «pásame la sal, por favor» es, en principio, cortés, cumple con el código. Pero si lo dices gritando, con un tono superagresivo en medio de una discusión, ¿es cortés? No, es una amenaza de muerte con por favor al final. Exacto. La cortesía codificada está ahí, pero la interpretada, la que cuenta, es de una descortesía absoluta. El contexto y el cómo lo cambian todo. El valor siempre es relativo. Entiendo. Pero volviendo a Brown y Levinson, el texto menciona una crítica que me hizo mucha gracia. Dice que su visión es demasiado pesimista y hasta paranoide. Sí, es una forma genial de describirlo. Su teoría se centra tanto en los actos amenazadores que parece que conversar es como caminar por un campo de minas. Cada palabra que dices puede hacer estallar una bomba social y tienes que estar constantemente desactivándolas. Es una visión de la interacción como pura gestión de riesgos. Describe perfectamente mis reuniones familiares, pero entiendo que es una visión un poco limitada. Muy limitada, sí. Y aquí es donde el estudio introduce la visión de otra teórica, Catherine Kerbrat-Orecchioni, que propone un enfoque más equilibrado. Dice, vale, sí, claro, que hay actos que amenazan la imagen, pero la conversación no es solo eso. También hay un montón de actos que hacen justo lo contrario, actos que no buscan evitar dañar la imagen del otro, sino reforzarla activamente. Ella los llama actos agradadores de la imagen. Piénsalo como si la conversación tuviera dos tipos de jugadas. Las defensivas, que son para que nadie se ofenda, para suavizar los golpes. Y las ofensivas, en el buen sentido, que son para hacer que la otra persona se sienta bien, para sumar puntos. Es la analogía perfecta. Y esto nos da dos tipos de cortesía. Por un lado, la cortesía negativa o mitigadora, que es la defensiva, la que usamos para suavizar una petición, una crítica o un rechazo. Es el no quisiera molestarte, pero... Y por otro, la cortesía positiva o valorizante, que es la ofensiva, la que consiste en realizar proactivamente un acto agradador. Como hacer un cumplido, dar las gracias de forma efusiva, mostrar que estás de acuerdo. Actos que no son para evitar un problema, sino para crear buen rollo. Justo. Y el estudio muestra estrategias concretas para ambas. Para una jugada defensiva, como pedir un favor, puedes usar el condicional, podrías, o el subjuntivo, quisiera que. Para una jugada ofensiva, puedes hacer un cumplido directo, qué bien te queda esa camisa, o mostrar mucho entusiasmo. Me parece una idea genial lo que dices. Las culturas de cortesía positiva, como la española, son expertas en estas jugadas ofensivas. Y para terminar de complicarlo, parece que no es solo cortés o descortés, blanco o negro. Hay una escala de grises. Sí, Kerbrat-Orecchioni propone una clasificación final súper útil, con 4 niveles. No es un interruptor de encendido-apagado, es más bien un regulador de intensidad. A ver, ¿cuáles son?
Pues en el extremo más bajo está la descortesía, una ausencia anormal y flagrante de marcas de cortesía donde se esperarían. Alguien te sujeta a la puerta del ascensor y pasa sin decir ni gracias. Eso Vale. ¿El siguiente nivel? es la acortesía. Es una palabra rara, pero la idea es simple. Es una ausencia normal de cortesía. Es un comportamiento neutro. Cuando pides un billete en el metro, dices uno para Sol. Te lo dan y ya. No hace falta un ritual. Es acortés. Ni bueno ni malo. Entendido. Luego vendría la cortesía normal. Exacto, la cortesía, que es usar el marcador que se espera en un contexto. Dar las gracias al camarero. Lo estándar. Y en el nivel más alto está la supercortesía. Un uso excesivo, casi exagerado, de marcadores para esa situación. Darle las gracias al camarero 5 veces con muchísima efusividad por un simple café. Y aquí está la trampa mortal para el que aprende el idioma, que un mismo comportamiento puede caer en una categoría u otra dependiendo de la cultura. Ahí está todo el meollo del asunto. Nuestro famoso ejemplo del imperativo en España entre amigos. En ese contexto, decir «pásame la sal» es seguramente a cortesía. Es neutro, lo normal. Pero ese mismo imperativo, dicho por un estudiante alemán a otro en Alemania, podría ser descortesía pura y dura. Y al revés, la fórmula súper elaborada del extranjero en España, que él cree que es simple cortesía, podría percibirse aquí como supercortesía. Y hasta resultar extraña. Exactamente. Se produce un cortocircuito constante entre lo que uno intenta hacer y lo que el otro interpreta. Entonces, si lo juntamos todo, la conclusión es que la cortesía no es un manual de buenas maneras que te aprendes y ya está, es un sistema operativo cultural, dinámico y complejísimo que se negocia en cada conversación. Correcto. Por eso el enfoque no puede ser memorizar frases hechas. De nada sirve aprenderse «sería usted tan amable de» si no entiendes la premisa cultural de la afiliación en España, que es lo que te permite entender por qué un amigo te dice «cállate ya» y lo hace con todo el cariño del mundo. La verdadera competencia comunicativa está a años luz de la simple corrección gramatical. Todo esto nos deja con una pregunta final bastante peliaguda, sobre todo para la gente que se dedica a enseñar o aprender idiomas. Si hemos quedado en que calificar algo de cortés o descortés depende de una cantidad casi infinita de factores, culturales, personales, contextuales, que son imposibles de meter en un libro de texto. ¿Hasta qué punto es realmente posible enseñar la cortesía de forma explícita? O quizás la única vía realista es, más bien, darle al estudiante las herramientas para que se convierta en un buen detective cultural, para que desarrolle su propia capacidad de observar, analizar e interpretar lo que pasa a su alrededor en cada nueva situación.